será pensar en ti. ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Qué pena! Yo sé que estaba gozando. El tiempo se va volando. Se acabó. Vamos, muchacho, que pierde el avión. Sí, ve que te iba a decir. No hay manera de que podamos extender un poquito más el... Manera, claro que manera. ¿Qué quieres? 3 horas, 4 horas, ¿qué quieres? Unas 3 horitas o 4. Son 500 por hora, serían $2,000. Poco caro, ¿no? Ah, querías tener novia a distancia. Pues esto es lo que hay, muchacho. Media hora, pues. ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Qué pena! Yo sé que estaba gozando. El tiempo se va volando. Se acabó. Arriba, muchacho, que hay que trabajar para levantar el país. 5 minutitos, por favor. Claro que sí, a esta hora el minuto te viene saliendo a 25. Serían $125, por favor. ¡Qué loco! Ladrón, carero. Es lo que hay, ¿qué quiere? ¿Dormir o trabajar? ¿Se puede pagar con tarjeta? Visa y Mastercard, American Express no. Toma. El banco es el BBV y la cuenta número 4, 3, 5, 6. ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Qué pena! Yo sé que estaba gozando. El tiempo se va volando. Se acabó. Señor mío, le llegó la hora. Hombre, dame unos 10 minutos para que me despida de mi hija. A su edad ya el tiempo le sale caro, señor. Viene siendo $1,000,000 el minuto. Santo Dios, pues entonces dame 5, que si no me fundo la cuenta la chiquilla. 3, papá. 3 mejor y vas al grano, ¿no? Y dice que me quiere. Me quiere joder. Kamisaki Hilatanaka Kuyakanaka. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase asincrónica. En esta oportunidad, mis hermanos, estamos en la página número 37. El tema del día de hoy, mis hermanos, es titulado ¿Qué hora es? Y en Aymara se dice Kunapa Chajisa y vamos a conocer las palabras puntuales. ¿Cómo se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches? Específicamente conociendo con nuestro reloj Aymara. Debemos también conocer de que el minutero y el horero va a ser una referencia fundamental al momento de reconocer el uso horario Aymara. Asimismo, vamos a conocer cómo se va mencionando en punto, y media, y cuarto, menos cuarto. Y parte fundamental del tema del día de hoy, los números de la gramática Aymara, que van a ser muy importantes saber y conocer. Empecemos. Decimos en las mañanas y utilizamos lo que vendría a ser la palabra uro. En la mañana, antes meridiano. En la tarde, lo que es pasado meridiano, usamos la terminología haipu. Y en la noche, mis hermanos, utilizamos lo que vendría a ser la terminología arum. Y evidentemente, mis hermanos, esto va a ser un punto de referencia fundamental para poder reconocer el uso horario Aymara. No lo olviden. Mañana, uru, haipu, tarde, aruma, lo que vendría a ser la noche. Vamos al Lurawi número 1 y vamos a encontrar en nuestra bibliografía de la página 37 3 conceptos. Tunka mayani urua, paya haipua, kimisakal kochikatani arumao. Entonces, vamos a
dar a conocer el primer ejemplo, que podría ser este reloj, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Vamos con la primera. Tunkamayani Uru. ¿Cuál de estos relojes correspondería? Y la respuesta es, mis hermanos, el cuarto reloj. Tunkamayani Uru. 11 de la mañana. Es las 11 de la mañana. Vamos con la segunda puntualización. Paya Haipúa. Es las 2 de la tarde. Se dice en español. Paya Haipúa. Quinzacalco Chicatani Arumawa. 8:30 de la noche. Quinzacalco Chicatani Arumawa. Son las 8:30 de la noche. Como pueden ver en el ejemplo, mis hermanos, la bibliografía hace uso y hace una referencia lo que vendría a ser en la noche, en la tarde y lo que vendría a ser en la mañana. Ahora, este reloj, mis hermanos, vendría a ser parecido a este ejemplo. Sin embargo, solamente vamos a sustituir el quinzacalco con Tunkamayani Chicatani Arumawa. Son las 11:30 de la noche. Nada más, mis hermanos. Pero quiero aclarar que la bibliografía nos da este ejemplo en un segundo ejemplo y terminando con este ejemplo. Lo que debemos saber, mis hermanos, también es que cuando manejamos la palabra uru en las mañanas, hacemos una referencia lógica que es desde las 6 de la mañana hasta las 12. Decimos haipu, tarde, desde las 12 hasta las 18 horas. Decimos aruma, noche, desde las 18 hasta las 24 horas. ¿Y cómo decimos la madrugada? ¿Cómo la interpretamos? Evidentemente en la bibliografía no se encuentra esa terminología, pero por ende debemos saber absolutamente que madrugada en aymara se dice alwa y es desde las 24 horas hasta las 6 horas, hasta las 6 de la mañana, el transcurso de la madrugada. Entonces, son espacios, 4 espacios divididos en 6 horas consecutivamente. Uru, haipu, aruma, alwa. Vamos con el ejemplo de la página número 37. Continuamos en la página número 37. Vamos a ir con los primeros 3 relojes y posteriormente con los 3 relojes que están en la parte inferior de su receptor. Vamos con el primer ejemplo. Dice Maya. Maya Pachawa. Lo que quiere decir es las 1 en punto. Maya Pachawa. El horero está registrando al número 1 y el minutero apuntando al número 2. Maya Pachawa. El segundo ejemplo, mis hermanos, dice Maya Pachatunca Pescanic Atampigua. Es las 1:15. Eso es con relación al segundo ejemplo. El horero está registrando el número 1 y el minutero está registrando y apuntando al número 3. Y eso lo que significa que es las 1:15. 1:15. Maya Pachatunca Pescanic Atampigua. Es las 1:15. Decilla y cuarto, y vamos a reflejar, y lo voy a expresar de manera verbal,
de repente no mostrando lo que es la diapositiva. Sin embargo, decimos 1:15, Maya Pusiri. 1:15. La palabra Pusiri quiere decir y cuarto. Maya 1. Continuamos con el mismo ejemplo. Continúa el horero registrando el número 1 y en esta oportunidad el minutero registrando y apuntando al número 6. Decimos Maya Chicataniwa, 1:30. Y también podemos interpretar, decir Maya Pacha, Kim Satunka Atampiwa. Es las 1:30. La otra interpretación. Vamos con el siguiente ejemplo. Hace uso la bibliografía de la palabra Pacalco, que vendría a ser el número 7. Y dice: Pacalco aroma pusitunca catampiwa. Es las 7 de la noche con 40 minutos. 7 de la noche con 40 minutos. No lo olviden, la palabra aruma quiere decir noche. Pacalco aruma pusitunca catampiwa. Cuando el minutero registra el número 8, evidentemente se deduce que es 40 minutos. El siguiente ejemplo también nos dice: Pacalco aruma pusitunca piscani catampiwa. Es las 7 de la noche con 45 minutos. Lo que vendría a ser en el ejemplo que acabo de mencionar o visualizar. Pacalco aruma pusitunca piscani catampiwa. Es las 7 de la noche con 45 minutos. Y para terminar, mis hermanos, la bibliografía dice Pacalco Pachagua, 7 en punto. Pachagua en punto, 7 en punto. Esta palabra pacha, mis hermanos, también significa horas. Puede decir son las 7 horas. En este caso, por un orden explicativo estético, vamos a dar referencia que es Maya Pacalco Pachagua, 7 en punto. Ahora, mis hermanos, vámonos a las actividades correspondientes de la misma página mencionada. Vamos a ir paso por paso y evidentemente vamos a ir mostrando, iniciando con el primer ejemplo. Pacalco uru chicataniwa. Lo que quiere decir es las 7 de la mañana y media. No lo olviden, uru, mañana. Pacalco uru chicataniwa, 7 de la mañana y media. Paya haipua. Paya haipua, 2 de la tarde. Es las 2 de la tarde. Pisca haipu pusitunca payanik atampiwa. Es las 5 de la tarde con 42 minutos. Pisca haipu pusitunca payanik atampiwa. Pusi haipua, 4 de la tarde. Tunca payani chicataniwa. Es las 12:30. Sohta chicataniwa, son las 6:30. Maya chicatani haipua, es las 1:30 de la tarde. Tunca chicatani uruwa, 10:30 de la mañana. Tunca mayani arumawa, 11 de la noche. Es las 11 de la noche. Ahora, mis hermanos, después de haber visualizado los relojes analógicos,
Ahora vamos a visualizar lo que vendría a ser los relojes digitales, que hoy en día está de moda. En el primer ejemplo, mis hermanos, para dar esta interpretación, dice lo siguiente. Tunka piscani pacha, pusitunka piscani catampiwa. Es las 15 horas con 45 minutos. Es de esa forma que vamos a dar la interpretación del aymara al español. Vamos con este formato. Pusiri apacaña pusi pachawa. Es las menos cuarto para las 4 horas. Menos cuarto para las 4 horas. Vendría a ser este ejemplo. Pusiri quiere decir cuarto. Apacaña quiere decir menos. Pusi pachawa. 4 horas. Es decir, que faltan 15 minutos para las 4 horas. Eso es lo que se deja entender. Y cuando decimos menos cuarto es sinónimo de que falta 15 minutos. Vamos con este ejemplo. Tunka pusini pacha chicataniwa. ¿Qué quiere decir? Es las 14 horas y media. 14 horas y media. La siguiente interpretación. Paya pacha chicataniwa. Es las 2 horas y media. 2 y media. Tunka sohtani pacha piscatunka catampiwa. Es las 18 horas con 50 minutos. Y el último ejemplo, mis hermanos, vendría a ser Sohta uru piscatunka catampiwa. Es las 6 de la mañana con 50 minutos. Eso sería, mis hermanos. Vamos a la agenda de la página número 37. Es una pequeña agenda que nos presenta de esta forma. Dice, Lurawi número 2. Hist anakampi aka agenda pukanchama. Preguntando, dice, completa la agenda que cada uno de ustedes lo tiene o que lo realiza. Kuna pachasa sartasta sohta pachawa. Kuna pachasa yatinyutaru sarta kimsa kalko pachawa. Kuna pachasa chikauru mankta chikuru chikataniwa. Kuna pachasa aruma mankta pakalko tunka pescani pachawa. Kuna pachasa yatekta kimsa kalko chikatani arumao. Kuna pachasa ikta tunka mayani arumao. Ahora sí, mis hermanos, vamos a ir a la interpretación del idioma español. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora vas a la universidad? ¿A qué hora almuerzas? ¿A qué hora cenas? ¿A qué hora estudias? ¿A qué hora duermes? Esto es la primera parte de este pequeño cuestionario. La respuesta es Sohta pachawa a las 6 de la mañana. Kimsakalko pachawa a las 8 de la mañana. Chikuru chikataniwa a mediodía. Pakalko tunka pescani pachawa a las 7:15 horas. Kimsakalko chikatani arumawa a las 8:30 de la noche. Tunka mayani arumawa a las 11 de la noche. Y mis hermanos,
esto vendría a ser, a completar lo que vendría a ser la actividad de la página número 38. Terminando con nuestra clase asincrónica, mis hermanos, voy a mostrarles lo que es los chicanchiri pachjata. ¿Qué son los chicanchiri pachjata, mis hermanos? ¿Qué quiere decir? Palabras relacionadas con el tiempo. Son las palabras que están en el idioma aymara y lo vamos a interpretar al idioma español. Su significado. Acompáñenme, por favor. Después de mí, ustedes van a ir repitiéndolo. Sapuru, día a día. Mara, año. Wasuru, ayer. Hichuru, hoy. Aruma, noche. Uru, día. Haipu, tarde. Paxi, mes o luna. Anchitacha, ahora mismo. Karuru, mañana. Anchita, en un momento. Y la palabra hurpuru quiere decir mañana pasado. Mis hermanos, con esta intervención les dejo y agradeciéndoles de antemano. Sin antes, mis hermanos, de despedirme, por favor, déjenme mostrarles un pequeño video educativo con lo que sigue en la página número 38. Marana Paxina Capa, Pachanana Uruna Capa. Hoy día vamos a hablar acerca de la pronunciación de las palabras en aymara sobre los meses del año, Marana Paxinacapa, y los días de la semana, Pachanana Urunacapa. Comenzamos. Marana Paxinacapa. Chino Paxi, enero. Anata Paxi, febrero. Achuca Paxi, marzo. Casawi Paxi, abril. Yamayu Paxi, mayo. Marataca Paxi, junio. Huicacuti Paxi, julio. Lumpaya Paxi, agosto. Satacaita Paxi, septiembre. Taipisata Paxi, octubre. Lapaca Paxi, noviembre. Hayucaita Paxi, diciembre. Ahora iniciamos con los días de la semana. Pachanana Urunacapa. Lunes, Paxi Uru. Martes, Atoko Uru. Miércoles, Wara Uru. Jueves, Iyapu Uru. Viernes, Ururi Uru. Sábado, Urmi Uru. Y domingo, Wika Uru, donde iniciamos de nuevo. Bueno, mis hermanos, ¿qué les pareció? Eso fue un video de presentación justamente de una de sus compañeras también de nuestra Casa Superior de Estudios. Espero que les haya parecido muy didáctico al momento de conocer los meses del año aymara y los días de la semana aymara. Será hasta en otra oportunidad. Hiki sin cama, Hilatanaka Kuyakanaka.